Quienes están sumándose hoy por aquí por Facebook y también quienes empiezan a sumar en TikTok, gracias por estar aquí con nosotros charlando en esta comunidad sobre qué carajos está pasando, como ustedes saben, este espacio para que charlemos sobre los temas, las jugadas más importantes de la política colombiana durante esta semana que pasó. Tenemos un menú interesante, chévere para hablar esta semana, que pasaron varias cosas y sobre todo la mayoría de las cosas que ocurrieron estuvieron en el Congreso, particularmente en el Senado, y vamos a hablar de eso, de la consulta popular 2.0 del presidente Petro, la idea que tiene ahora de una nueva consulta popular mientras se discute en la Comisión Cuarta del Senado, mientras se discute allí lo que tiene que ver con la reforma laboral revivida. Ya vamos a charlar de eso, de qué implica, de cómo están las cosas, porque el menú lo completa el terremoto verde que se viene en el partido Alianza Verde, el terremoto de grandes magnitudes por la posible candidatura de Carlos Amaya, el actual gobernador de Boyacá, que tiene ya menos de 2 semanitas para decidir si va a ser candidato presidencial para 2026. También charlaremos de la extorsión de Trump a Colombia, la extorsión que le hizo al metro de Bogotá, y al final les tendré la lista completa. Ya sé que les publiqué el video, pero aquí está, es la lista completa del pasado político, los nexos políticos de los líderes gremiales en Colombia. Así que tenemos varias cositas por hablar, pero quiero que empecemos a conversar y a charlar por lo que tiene que ver con el terremoto verde, el terremoto de Carlos Amaya. Hasta el 30 de mayo, o 31 de mayo específicamente, cuando va a faltar un año para las elecciones, hasta ese día tiene plazo Carlos Amaya para decidir si va a ser candidato a la presidencia en 2026. Él tuvo, lo hablábamos ya hace unos días, una reunión con el presidente Gustavo Petro, tuvo ese encuentro con él y si quieren ustedes me van dejando sus comentarios, me gustaría saber qué opinan de esa candidatura presidencial y de esa reunión. Carlos Amaya es el candidato ideal para Petro por una razón, y es porque, como lo dijo Gustavo Bolívar y lo confesó en las entrevistas que dio durante estos días despidiéndose de su cargo, lo que decía Bolívar era que el presidente Petro quería un candidato convocante. En esos términos lo dijo, pero la expresión o la traducción de esa expresión es básicamente que ese candidato convocante es alguien que sea de centro izquierda, alguien que no esté asociado totalmente al presidente o al lado del presidente Gustavo Petro, a la izquierda o al pacto histórico como tal. Para mí, que soy de izquierda, es horrible, ese man es un corrupto, dice Fernando Abogado. Ojo con Carlos Amaya, ese tipo es demasiado rastrero. He leído muchos cuestionamientos, sobre todo por temas de corrupción en el departamento de Boyacá, pero en lo que yo he visto y he evaluado hasta ahora no le he encontrado esos cuestionamientos, o por lo menos o alguna decisión judicial en contra de Carlos Amaya. Pero como lo hemos hablado varias veces, cuando alguien asoma la cabeza, ahí le empiezan a caer y de pronto pase eso. Amaya le dio la espalda a Petro anteriormente, dice Maxi. Sí, el gobernador Carlos Amaya, cuando estaba como precandidato de la Centro Esperanza, fue de los pocos de ese movimiento de Centro Esperanza que terminó apoyando al candidato Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Nayibe López, no sé si sea en serio o en broma, el nombre de quien nos envía, que es tocaya de la exalcaldesa, Nayibe López Trejo, escribe: el Partido Verde está lleno de fachos con cara de progresistas. Y ya que dice eso, me voy a meter a hablar del Partido Verde, que es, digamos, el tema de Carlos Amaya. Ya lo hemos conversado anteriormente, la decisión, si sí o no, si para dónde se va, si lo apoya Petro, los temas jurídicos que tiene. Pero quiero que charlemos es de el cimbronazo que le van a pegar al Partido Verde por cuenta de esta candidatura de Carlos Amaya. ¿Qué pasa en el Verde? Amaya, hay 2 facciones, incluso 3, pero hablemos de 2 básicamente. Les voy a explicar primero las 3 para que no nos enredemos. Las 3 facciones del Partido Verde son una facción de izquierda, una facción de centro, si se quiere, centro-derecha, y una facción de muy derecha. En esa facción de muy derecha está Iván Name, el senador que fue encarcelado ya van a ser 2 semanas, y J.P. Hernández, el senador camaleónico que hizo campaña con la gente
de Puerto Resistencia y se terminó siendo un senador totalmente de derecha en su actuar. Está ese centro del Partido Verde, que es donde está Angélica Lozano, y que yo lo considero centro derecha: Angélica Lozano, Catherine Jubinado, Catherine Miranda. Está también allí Carolina Botero, la representante de Risaralda, y está una centro izquierda o izquierda dentro del Partido Verde, donde está Inti Asprilla, donde está Ariel Ávila, donde está Carolina Espitia, que es de la senadora del corazón de Carlos Amaya, fue su secretaria de Hacienda en la anterior administración. Está Jaime Raúl Salamanca, el representante Duvalier Sánchez, que son muy cercanos a Amaya. Entonces, ¿qué pasa con estas tres divisiones del Partido Verde? ¿Con quién se van a ir? Renuncia Amaya, ¿y qué van a hacer los verdes? ¿Cómo se van a dividir? El problema para ellos es que existe el lío de la doble militancia. Mi apuesta es que, renunciado Amaya, él va a pedir ser, por supuesto, el candidato del Partido Verde, y él tiene a su favor la mayoría de los congresistas. Aquí lo tengo anotado. Él tiene a por lo menos 5 senadores y 8 representantes. Del lado de quienes están con Claudia López, hay solamente una senadora, que es Angélica Lozano, y 5 representantes. Entonces, las mayorías las tiene Carlos Amaya para que él decida cómo va a desarrollar la elección del candidato de ese partido. Y muy seguramente van a hacer una encuesta interna con los militantes del Partido Verde, que son militantes muy de centro izquierda, y la situación en la que está Claudia López, que sería, por lo que les digo, la principal afectada de esa candidatura. Claudia López renunció hace un año exacto al Partido Verde, pero toda su estructura política está sostenida bajo la idea del Partido Verde. Ahí está su esposa Angélica Lozano, concejales, diputados, representantes a la Cámara que están con ella. Entonces, como les digo, renuncia Carlos Amaya a la gobernación y él va a buscar la candidatura del Verde. Si él se gana la candidatura del Verde por obligación, digamos, por estatutos del partido, hay un estatuto que lo estaba leyendo hoy del Partido Verde que tiene que ver con la doble militancia, y por lo que tiene que ver también con el Consejo de Estado y otros órganos de control y cortes electorales, castigan la doble militancia. Entonces estos, y les hablo de la doble militancia, ¿por qué? Porque estos congresistas tendrían que estar obligados a respaldar al candidato que elija el partido. Entonces, yo no veo a una Angélica Lozano, yo no veo a un J.P. Hernández, yo no veo a una Catherine Miranda apoyando a Carlos Amaya como candidato presidencial, cuando ellos tienen otros candidatos. Angélica Lozano a Claudia López. Catherine Miranda muy seguramente va a apoyar a Sergio Fajardo. Y J.P. Hernández, si no se apoya a sí mismo, que él anda con el embeleco de que quiere ser candidato presidencial, pues J.P. Hernández terminaría como eventualmente en la candidatura de Vicky Dávila. Entonces, mi apuesta es que esto va a generar un terremoto político dentro del Partido Verde, porque estos congresistas no van a saber qué hacer cuando llegue un candidato como Carlos Amaya a ser el ungido por el Partido Verde. Vamos a leer un poquito aquí comentarios. Ya hablo de Murillo. Murillo hace días no hablamos, está muy perdido el ex canciller. A ver, los leo por acá. Petro juega a tener el poder ciegamente. ¿Por qué Petro confía en él? Porque él se está cargando el Partido Verde para acabar con Claudia, pregunta Edufilam. Yo creo que más que confiar en él, que también debe haber un voto de confianza, además porque han hecho muchas migas Petro y Amaya como gobernador y él como presidente, los dos le apuestan al realismo, y el realismo es: Amaya sabe que tiene un porcentaje de votos importantísimo con el presidente Petro, que no baja del 30% en popularidad, y Petro sabe que con Amaya tiene una entrada a ese centro con el que él ganó en el 2022, y uniendo fuerzas van a poder consolidar una candidatura fuerte y, claro, a costa de la candidatura de Claudia López. Claudia López perdería por 2 vías ahí: perdería la estructura del Partido Verde y perdería en voto de opinión, entonces, que son los que combinan la apuesta de Claudia López. Entonces creo que esa es la apuesta de acercarse a Carlos Amaya. A JP lo ama a la derecha y le perdona ser camaleón. Esta semana a un congresista le dijo que olía feo. Su nivel de oposición es horrible, dice Fernando. Las calles, el único partido que ofreció cambio en la política fue el nuevo liberalismo, dice Alcides Vergara.
pero a Colombia escogió los mismos políticos de siempre. A ver, ¿crees que Luis Gilberto Murillo tiene una real oportunidad para ganar la presidencia? Pregunta Edu. ¿Y cree que Amaya podría ganar votos del santismo? Pregunta Alex Mauricio. Voy a responder esa de Amaya. Bueno, voy a hacer un paréntesis con Edu y creo que nos debemos un capítulo sobre Luis Gilberto Murillo, pero anda muy perdido. Lo vi apoyando la reforma laboral el día que se cayó, no le vi diciendo muchas cosas de la consulta popular, entonces no sé. Y lo que tiene que ver con Amaya, si gana votos del santismo, eso es muy interesante, esa pregunta que haces, porque lo que tiene que ver con lo que muchas veces se ha denominado el petrosantismo, esa unión entre la centroizquierda y la izquierda, a la derecha le da mucho miedo. Y creo que Amaya podría de alguna manera representar eso. En estos días alguien me decía, si hay un gobierno de Amaya, va a ser claramente como un gobierno de Juan Manuel Santos, unidad nacional, con partidos tradicionales, apoyados de la centroizquierda. Y la verdad yo le compré esa idea a mi amigo que me decía, que me daba esa interpretación de cómo sería una presidencia de Carlos Amaya. Así que tienes mucha razón con esa idea del petrosantismo y del santismo ahí metido. De JP debería renunciar y pedir aval en el CD. Él es más de derecha, dice Toto1188. Sí, pero no puede. Él tenía que haber renunciado antes del 8 de marzo, que eran las elecciones a Congreso, y por eso él era uno de los promotores de la reforma del transfugismo, con la que se buscaba que los políticos pudieran cambiar de partido sin ser sancionados. Ahora le toca quedarse en el verde y le toca ser candidato, apoyar al candidato del Partido Verde. Pero hay una cosa, ustedes me dirán, hay gente del Verde que no votó por sus candidatos. Les pongo un ejemplo. Inti Asprilla era el más petrista de los verdes actualmente y lo era hace 4 años. Inti Asprilla jamás apoyó a la coalición de Centro Esperanza. Inti Asprilla jamás apoyó a Amaya en ese momento. Inti Asprilla jamás apoyó a Fajardo, que fue finalmente el candidato de la Centro Esperanza, y no le pasó nada. Sí, pero es que el Verde no llegó con candidato, digamos, de su partido como tal, sino que el Verde dio libertad para apoyar candidatos en la primera y en la segunda vuelta. Eso no pasó o no pasaría ahora con Carlos Amaya. Esa es la diferencia, a mi juicio, de lo que podría pasar con estos. No sé si Angélica Lozano, Catherine Miranda o J. Hernández vayan a renunciar a sus curules para apoyar a otros candidatos, a sus candidatos, no creo, pero sí van a estar ahí en el malabar jurídico de cómo hacer para, estando en el verde, no apoyar al candidato presidencial del verde. Ese es el chiste a veces que ocurre con los partidos políticos en Colombia. ¿Crees que Oviedo podría llegar? Dice Juan David, no lo veo en la actualidad. Además, ese salto de concejal de Bogotá, presidente de la República, no lo he visto, no me lo imagino, pero bueno, no sé. Carlos Caicedo es una buena opción, yo lo he perdido. Amaya sí seguiría con la misma línea de Petro. Pregunta Mauricio, ¿es un Quintero? No, Mauricio, yo no creo que siga a la misma línea. Y yo creo que la apuesta de Petro es 2 cosas. La primera, no llegar con alguien no dejar que llegue alguien de lo que él considera la extrema derecha o los partidos tradicionales, sobre todo la derecha. Y 2, decir, si después Amaya me traiciona, pues me traicionó, pero yo gané esta apuesta, yo gané esta presidencia. Pero también una apuesta de Petro para conservar su línea, como usted la llama, Mauricio, es decir, este es mi Congreso y aquí presento 10, 15, 20, no sé cuántos senadores del Pacto Histórico. Esa es una apuesta que había con la consulta popular de la que ya vamos a hablar, de adelantar la campaña y llegar con muchos congresistas del Pacto Histórico para así amarrar de alguna manera al presidente si es eventualmente Amaya. Entonces yo lo veo apartándose un poquito de esa línea de Petro en muchas cosas, pero él es un hombre que ha hecho política desde esa centroizquierda, desde el ala, digamos, poco más progresista del partido Verde. ¿Qué pasa? Los petristas, la base petrista, sí hay algunos indignados que le cobran haber apoyado a Rodolfo Hernández, pero mi percepción y mi apuesta es que sea lo que sea Amaya, o sea el otro candidato que sea, Roy Barreras, que es otro que hemos hablado, pues es el candidato al que Petro le va a dar el dedazo, y no creo que haya muchos en el Pacto Histórico, así Gustavo Bolívar haya dicho hoy en una entrevista con Semana que las bases no apoyan a Amaya y que se desordenarían las bases. Yo las bases las veo demasiado
metidas en el cuento de lo que les proponga Petro, como el famoso dicho el que diga Petro, y no los vería apartándose del dedazo del presidente, pero pues vamos a ver cómo se decanta esto, si es finalmente Amaya el candidato que une esos dos lados. JP es el del color de las encuestas, el que me diga Petro por ese voto, hay que seguir con los ideales progresistas. Bueno, la de Duitama, donde ganó en Colombia una alianza con los verdes, sí, ese es un buen punto. Rocío Bernal creo que es que se llama, dice Mike W, que es la candidata del pacto histórico y los verdes, y ese es otro de los guiños de la alianza que hay actualmente entre el presidente Petro y el gobernador Amaya, y yo creo que esa alianza se ha visto también en el Congreso, esa alianza se ha visto con los candidatos, con los verdes que están en el gobierno. Entonces yo vería esa alianza muy consolidada entre el presidente Petro y Carlos Amaya, pero hay que ver, como les digo, más allá de esto que hemos discutido hoy de si se lanza o no Amaya, es qué van a hacer estos verdes y cómo golpea la campaña de Claudia López. Lo que yo he sabido y lo que yo he conocido es que el golpe, la sensación de golpe para la candidatura de Claudia López es muy grande. Veremos si ella sigue adelante o no con esa campaña presidencial después de esto, y también se combina aquí el factor de Angélica Lozano, su esposa, siendo ahora la senadora protagonista de la reforma laboral, tema del que vamos a hablar enseguida con la consulta. A ver, miremos acá, lo leo un poquito más. Antes de cambiar de tema, solo quedan dos candidatos, derecha colombiana e izquierda progresista sin tanta laraca, con Petro siempre. Catherine Miranda toca quemarlo, pues obviamente en las urnas. ¿Quién crees que pasará a la segunda vuelta? No, todavía falta mucho en esto. Y fajar Dios, pregunta Fernando. Fajar Dios, que me gusta ese término por lo que conocemos, por lo que Fajardo también se cree invencible y cree que él solo puede llegar. Está en esa lógica de él ir solo, probablemente hasta la primera vuelta, no hacer alianzas, no hacer consultas, y lo veo complicado por todas estas divisiones que se están armando en el centro. Alejandro Gaviria, y lo decía en un video anterior, decía que el centro debería ir unificado con los partidos tradicionales, con ese centro tradicional, Mocus, Fajardo, Claudia y demás, y también con los tecnócratas. Eso era lo que planteaba Alejandro Gaviria, pero lo veo difícil que ese centro llegue unificado por todas estas consideraciones que les estoy contando acá. ¿Crees que la unión de Uribe y Vargas Lleras suman qué porcentaje de votos? Ese es un tema que está recién, Alex Mauricio, chévere la pregunta, porque pasó hoy que el expresidente Uribe dijo vamos a analizar ese tema. Le había enviado un guiño en estos días Uribe a Vargas Lleras diciéndole que esperaba que se mejorara muy pronto, y yo veía ahí como lazos comunicantes, y hoy le preguntan a Uribe, un ciudadano preocupado, no sé si estaba planeado eso, alguien le pregunta a Uribe, ¿y usted apoyaría a Vargas Lleras? Y vamos a escuchar propuestas, dijo el expresidente Uribe. Yo no vería imposible esa unión de Uribe con Vargas Lleras, porque los dos significan lo mismo, esa autoridad, esa seguridad que venden y que proyectan el expresidente Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y porque es que los candidatos del expresidente Uribe, por lo menos los que están dentro del partido, son muy malos. A hoy yo sigo pensando que la candidata sin duda alguna de Uribe es Vicky Dávila, pero habrá que ver si esa apuesta a Uribe también le sale mal, si Vicky, que en algunos videos se ve haciendo realmente el ridículo en escenarios públicos, pues termina cayéndose finalmente como candidata, y pues le toque finalmente al expresidente Uribe apoyar a Germán Vargas. Pero bueno, me salgo de ese porque es un tema muy bueno, por eso hago el paréntesis, pero pues estamos aquí terminando de hablar de lo que tiene que ver con Carlos Amaya. ¿Qué piensas de Carolina Corcho como fórmula presidencial o vicepresidencial? La veo más metida en el Congreso. ¿Usted cree que si las reformas las hiciera otra vez un como Uribe, si las aprueba el Senado? Bueno, entonces ahí está el tema de Carlos Amaya, un tema que va a ser noticia, si no es esta semana. Todo el mundo apuesta en Boyacá a que va a ser el 30 de abril, el 30 de abril exactamente, el que él va a tomar la decisión de si se aparta finalmente de la gobernación para terminar siendo el candidato presidencial del Partido Verde con apoyo del presidente Petro. Segundo tema, ya les dije, el tema grueso que vamos a hablar hoy es de la consulta popular 2.0 del presidente Petro, pero antes un paréntesis chiquito para que hablemos de la extorsión de Trump a Colombia.
Si no han visto ese video, los invito para que le echen una mirada cuando terminemos el live. Allí en TikTok lo pueden ver, también en Facebook, en Instagram, @Ricardo Gonduk. Para quienes no me siguen en Instagram, también me pueden encontrar por ahí, @Ricardo Gonduk, y ahí también podemos charlar. Lo que pasó con Trump esta semana fue que a través de una oficina de la Casa Blanca le enviaron el mensaje a Colombia y a los demás países de Latinoamérica que tienen relaciones con China, que no iba a haber financiación de bancos multilaterales donde Estados Unidos tiene buena cantidad de aportes económicos. No iba a haber financiación a proyectos donde estuvieran vinculados los chinos. Ese chantaje por parte de Trump puede despegar aún más el nacionalismo y eso favorece a Petro, dice La Verdad. Bueno, ya les desarrollo la idea. Entonces, eso me lo dije La Verdad, que está así se llama el usuario. Entonces, llega Trump, hace esa amenaza a través de esa oficina y el presidente Petro envió un mensaje diciendo desde China, porque esto se da a propósito de la presencia del presidente Petro firmando la iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que Colombia va a acercarse más a China, va a intentar comerciar más y va a intentar que China le dé a Colombia infraestructura, inversión en infraestructura como la que ya se está haciendo con el metro. Pero la advertencia de lo que hizo Trump es que no iba a pagar más plata. Entonces hay dos consideraciones para proyectos relacionados con China. Uno, Trump y Estados Unidos no son los dueños del BID. Meten plata ahí, pero no son los que controlan todo el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que esa extorsión, yo decía en el video que Trump ya no se está comportando simplemente como un matoncito, sino como un extorsionista de barrio, buscando que presionar a Colombia y a los países de Latinoamérica económicamente. Y eso fue lo que hizo la extorsión de Donald Trump. Y el presidente Petro lo que les responde textualmente, se los voy a leer: me parece correcto que la banca financiada por Estados Unidos no financie proyectos de lo que considera su competencia. Y él estaba hablando con la competencia, que es China. Entonces, claro, aquí muchos en Colombia salen a decir, no, es que Colombia para qué se está acercando a China, si es que China es el enemigo de Estados Unidos y nosotros tenemos que hacer buenas migas con Estados Unidos. Pues Estados Unidos nos está volteando la cara, nos está poniendo aranceles, es decir, más impuestos a nuestras exportaciones allá, está amenazando a la obra del metro, que aquí cierro el paréntesis, no puede el señor Trump quitarle esos recursos al metro que ya están garantizados. Y lo que pasa con esa eventualidad de que Petro se acerque a China es que la amenaza de Trump lo que va a hacer es el resultado contraproducente. Simplemente Colombia va a seguir acercándose a China, o sería el ideal. Ya lo hemos hablado y lo hablamos en unos en vivos anteriores, que Colombia se acerque a China es positivo, mientras con Estados Unidos solo encontramos respeto y en este caso extorsiones. De China, decía yo en el video, lo que estamos recibiendo son buenas relaciones, respeto y también la posibilidad de inversiones. Entonces, para desarrollar este tema, la derecha fue la que le dio el metro a los chinos. Sí, pues finalmente fue Peñalosa y Duque los que terminaron adjudicando esa obra del metro a los chinos. Las inversiones de los chinos van solo hasta 2030, nada más. Entonces, dice Policarpa, entonces lo que está pasando en este cruce geopolítico, porque es tensiones geopolíticas, es simplemente, no comamos el cuento de que nos vamos a quedar sin inversión en el Banco Interamericano de Desarrollo hacia Colombia, ni nada de eso. Lo que está pasando es que Estados Unidos está desesperado porque está perdiendo influencia en nuestros países. Ustedes ven ese mapa donde aparecen en rojo casi ya todos los países de Latinoamérica. En rojo son los que tienen como principal socio comercial a China y en segundo lugar a Estados Unidos. Colombia es de los pocos que todavía tiene a Estados Unidos como principal socio comercial, aunque en enero, cuando hubo la tensión entre Petro y Trump, fue China por primera vez en la historia nuestro principal socio comercial. Miren ustedes que me gusta leer estos comentarios, pues porque son lamentables, pero pues hay que responderlos. Dice no sé qué, este es bodeguero chino, hágame el favor, o sea, no tengo vínculos con nadie de China, no tengo la fortuna de conocer China, no me han invitado a China, nada, estamos leyendo una realidad
Pero claro, la gente que es obtusa, que solo mira para un lado, que solo cree en que en Estados Unidos está todo y no están leyendo la realidad de lo que está pasando, tanto con el gobierno Trump como con la economía estadounidense que viene hacia abajo, pues les queda fácil mandar esos mensajes sin argumentar, sin pensar, sin analizar la realidad de Colombia. Y por Petro, por decir, entonces yo odio a Petro, entonces todo lo que haga Petro me sabe a cacho y no estoy de acuerdo. No, hay que mirar más allá un poquito de Petro. Petro se va el otro año y ojalá el gobierno que llegue siga con la iniciativa de no seguir sometidos ni solamente mirando a Estados Unidos, sino pensando en que hay una economía que es la segunda del mundo y que está proyectada a ser ya la primera, un mercado de 1.500 millones de personas a los que venderles, un lugar que hay que explorar, que hay que conocer para saber qué venderles desde Colombia, para no quedarnos en esa idea de venderles solamente a Estados Unidos. Y me da risa muchos líderes gremiales que dicen, no, es que a China no le podemos vender sino materias primas. ¿Y qué le vendemos hoy a Estados Unidos si no es petróleo, si no son bananos, si no son rosas? Nada, no hay industria. Lo que tienen que hacer ellos hace rato es meterse el chip de que hay que hacer industria y ver qué de lo que producimos en Colombia les sirve a China, nos van a comprar en China y qué empezamos a producir, porque es que la empresa, la industria colombiana ha sido más bien mediocre. Esto no tiene nada que ver con políticos, con Uribe, bueno, sí, un poco porque no han promovido realmente la industria nacional y todo ha sido aperturismo, TLC y demás, y no se han concentrado en el proteccionismo, por ejemplo, que está haciendo Estados Unidos. Entonces pensar que es porque sí hablar de China y porque le están pagando o porque le gustó más China, no, esto tiene unos argumentos detrás y es la realidad geopolítica que tenemos hoy en el mundo. Pero bueno, obvio, chuleo a este señor. Cuando se endeuden con China todos tendremos que pagar todo lo que nos ayuden, chicos, dice Daniel Castro. Como estamos hoy endeudados también con Estados Unidos, si la deuda es para construir una red férrea gigantesca en Colombia, yo estaría dispuesto a asumir esa deuda, pero claro, hay que ver cómo se asume realmente ese acuerdo con China. A ver, ¿qué más leo por acá? Se me saltó, denme un segundito. ¿Qué opina de Santiago Botero? De Santiago Botero hablamos la semana pasada. A ver, leamos más por acá, denme un segundo. ¿Hoy usted almorzó arroz chino? Mauricio Quintero. Hombre, no me gusta el arroz chino, y no por las dudas que hay muchos en Colombia con la duda del arroz chino. La mayoría de los que dicen eso son los mismos que dicen que Uribe tiene que volver a la presidencia. El BID y el FMI ahora sacan lo que realmente son empresarios al mando de los gringos. ¿Qué opina de Santiago Botero? Bueno, ya hablamos de Botero. A veces me pregunto si para ser de derecha es necesario, bueno, sin ofensas. Hay que reconocer que todos tenemos algo de China, entonces sí somos pro China y nada made in USA. No digo que anular completamente a Estados Unidos, pero no satanizar esa idea de mirar hacia China, que es la idea que quiero dejar aquí sobre la mesa. Tenías razón en las opiniones de Daniel con respecto a la consulta popular, me disculpo. Si gana un candidato de la derecha, ¿se cae lo de China? Creería que sí, dice Toto 1188. Sí, esa es la pregunta que está haciendo, aunque claro, los expresidentes Duque, Santos, Uribe, todos ellos, Pastrana, Samper, todos ellos tuvieron acercamientos con China y buenas relaciones con China. Entonces no es decir, es que Petro es comunista, entonces por eso está con China. No, miremos la historia, miremos lo que ha pasado antes y estos otros expresidentes se han acercado. Si llega un presidente de derecha o de centro derecha y ve que la situación con Trump sigue igual de inmanejable, de impredecible sobre todo, que es la palabra, pues debería tratar de acercarse a China y a otros mercados. Hablo de China porque es que se abre esta posibilidad ahora con otros países de Latinoamérica en acercarse a ellos, pero lo que planteo no es simplemente por ideología, sino por pragmatismo, lo que llaman la realpolitik. A ver, apreciado Ricardo, no pierda el tiempo con derechistas ignorantes que solo velan por su interés. China tiene un plan de más de 7 billones de dólares y gana derecha, que ojalá que no mirará a China. Los BRICS realmente pueden llegar a ser oponente para el G7. Sebastián, ese es tema chévere. Los BRICS, que es ese grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que se han ido metiendo otros países, tienen un banco que es dirigido por Dilma Rousseff, Dilma, la expresidenta de Brasil. O sea, hay unos lazos interesantísimos comunicantes con ellos, y el presidente Petro firmó una petición de adhesión a este banco. Entonces por eso es que le envía este mensaje
de Twitter diciendo, bueno, Estados Unidos no nos quiere financiar, perfecto, yo aquí tengo otros señores que sí. Entonces es la lógica de no tener que rogarle a Estados Unidos, no tener que besarle el culo, como dice el mismo Trump, o besarle el trasero, que es la expresión cualquiera de las dos que ustedes usen, que es lo que dice Trump. Voy a estar esperando que otros países hagan la fila para besármelo. No, tenemos que mirar a otros lados, y los BRICS, el Banco de los BRICS, el Banco de Desarrollo de los BRICS, pues es una oportunidad que puede ser interesante para que Colombia mire cómo apalancan recursos para proyectos de infraestructura acá. Con China viene el mismo endeudamiento del Perú para Colombia. Muchos empresarios están viendo con buenos ojos el tema de inversión. La derecha es mediocre. Colombia tiene que diversificar sus relaciones. Ten presente el tema del Fondo de la Diversidad. Estados Unidos solo extorsiona a los países y quien no se doblega entonces es dictadura. Pues sí, yo termino diciendo eso, que sí, que lo que pasa con Estados Unidos es extorsión en últimas, fue lo que hicieron con Colombia a través de este mensaje, y que de alguna manera hay que mirar frente a lo que puede pasar con China, con los BRICS, con esta entrada de Colombia a la llamada ruta de la seda o de la franja y la ruta como se llama oficialmente este programa. Bueno, si China fuera comunista no sería una potencia mundial. Cualquier candidato de derecha que gane es capaz de romper relaciones diplomáticas con China. No, George Davis, no lo han hecho, y sería absurdo. No lo veo ni en las Vicky Dávilas ni en los Santiago Boteros, que son los más extremistas. Acuérdense, por ejemplo, Javier Milei, que decía: yo a China no le compro nada, son unos comunistas y con el comunismo nada. Y allá lo hemos visto con carita de leoncito dormido, Javier Milei negociando y charlando con China. Así que eso es carreta. La derecha siempre piensa también en la posibilidad de hacer negocios con China, y los expresidentes de Colombia, el expresidente Duque, el expresidente, todos los que mencioné ahorita, Uribe, Pastrana, Samper, todos han tenido acercamientos con el gobierno chino, así digan que es comunista y demás. La inversión privada directa va a mejorar en Colombia, son el ingreso a la ruta de la seda. Bueno, cierro este tema porque, como les decía, tenemos como tema central que hablemos de la consulta popular 2.0, que creo que ha sido el tema de la semana, y creo que es el tema duro para que hablemos durante estos minutos. Pero antes, bueno, les voy a hacer un resumen, digamos, como se dice, ejecutivo de lo que pasó esta semana. Martes en el Congreso, en el Senado, discutieron, todos los partidos hablaron de la reforma, de la consulta popular, perdón, todos hablaron ahí, dieron sus opiniones y demás. El miércoles se tenía que votar esa consulta popular, el orden del día se cambió, y desde la mesa directiva del Senado establecieron que primero se iba a votar la apelación a la reforma laboral. Para no hacerles, porque todo esto que les voy a contar es de mucha minucia y trámite legislativo, que si ustedes tienen dudas me lo van escribiendo ahí, pero no quiero quedarme mucho porque eso es el pasado y quiero que hablemos del futuro. Entonces la estrategia de la oposición fue presentar que se votara primero la apelación de la reforma laboral, es decir, resucitar la reforma laboral, y con eso dejar sin argumentos a el presidente Petro y su gobierno relacionados con la realización de la consulta popular, porque la oposición y muchos creemos también lo mismo, y no es un secreto, el gobierno Petro quería utilizar la consulta popular para, a través de ella, adelantar la campaña y poner a la gente de su lado, pues porque iba a defender sus derechos laborales. Entonces la oposición hizo una jugada que no es ilegal, que podrá ser antiética, lo que sea, pero está bajo la posibilidad de lo que puede hacerse en el Congreso, y es poner a votar primero la resurrección de la reforma laboral para quitarle, como les digo, fuerza y argumentos a la consulta popular. Se aprobó la resurrección de la reforma laboral, y con eso quedó sin justificación para muchos la consulta popular. Y finalmente, a la hora de votar la consulta popular, claro, hubo jugaditas, como se dice popularmente, que esa palabra ya está más trillada en el Congreso. Hubo trámites legislativos que para algunos son irregulares. Puede leerse lo que sea, pero el gobierno, a la hora de votar la consulta popular, no tenía los votos suficientes. Ellos confiaban en todos los senadores del pacto histórico, y 2 de los senadores no votaron. Ellos confiaban en todo el partido de la U, porque Benedetti había sido cercano a ese partido, porque había sido parte de ese partido, y se le voltearon. Y extrañamente estaban buscando los votos del MIRA, que son cristianos y no son muy afines al presidente Petro, pero supuestamente Armando Benedetti tenía esos votos,
y tampoco salió nadie. Entonces, hablar de fraude y de que fue un robo lo que pasó en la consulta popular es quedarse en lo pequeño y no ser realistas y no mirar lo que realmente sucedió. Y es que el ministro Benedetti sufrió una derrota y no estaba, se confió mucho, se sobró mucho y no estaba suficientemente preparado para enfrentar esta votación en el Congreso. Entonces es una derrota de Benedetti clarísima, no supo manejar el Congreso. Benedetti se pifió al tratar de convencer a estos partidos políticos y ese es el resultado. Entonces fraude, pelea, no, fraude no hubo, fue un trámite legislativo como habitualmente se hacen muchos. Entonces descartada esa idea del fraude y cerrada, digamos, eso de lo que pasó. Pero quiero que charlemos de lo que viene. Y vienen dos cosas. Una, el gobierno va a seguir con su idea de la consulta popular y el presidente Petro va a mantener esa llamita viva, por decirlo así, con movilizando a la gente, llamando a la marcha, llamando a la huelga, llamando a la paros, llamando a los llamados cabildos abiertos para discutir este tema. Y al mismo tiempo el Congreso va a discutir la reforma laboral en la Comisión Cuarta, donde está Angélica Lozano. El gobierno ha dicho, pero yo no creo que lo vaya a hacer, que ya mañana mismo va a volver a presentar la consulta popular y le va a meter otras preguntas y demás. Yo creo que eso es torpe y yo creo que lo dice Petro, el presidente, por cañar un poquito, por engañar. Yo creo que él se va a guardar esa arma, ese seguro de la consulta popular, a ver qué pasa con la discusión de la reforma laboral. ¿Y qué va a pasar con la discusión de la reforma laboral? Tienen 33 días en estos momentos y la cuenta es regresiva. Ya estamos en 38, ya vamos en 33, 38 cuando revivió, vamos en 33 y no ha pasado nada. Estamos a 33 días de que la reforma laboral sea aprobada. Pero la gran pregunta es si esa reforma laboral va a ser aprobada como el gobierno cree que le garantiza derechos a todo el sector de trabajadores que incluía la consulta popular. Entonces les pongo un ejemplo. Angélica Lozano, que es la senadora presidenta de la Comisión Cuarta, donde ahora se define cómo va a quedar el muñeco, cómo va a quedar armada la consulta, la reforma laboral revivida. Angélica Lozano dice que está de acuerdo con los recargos nocturnos y dominicales y festivos y con la regulación de las plataformas digitales, pero no dice nada de otros 8 puntos que tiene la iniciativa de la consulta popular. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las licencias menstruales, lo que tiene que ver con la formalización de los trabajadores del campo, lo que tiene que ver con beneficios para periodistas, deportistas, demás sectores estratégicos que tenía la consulta popular, o lo que tiene que ver con declarar que el contrato principal en Colombia va a ser a término indefinido, el contrato base, no el contrato, los contratos basura que hay actualmente en la legislación colombiana con la reforma laboral del expresidente Uribe. Entonces todos esos temas quedan en el aire y no queda claro si realmente en la reforma que aprueben Angélica Lozano y compañía vayan a incluir estos temas. Además, porque en esa comisión cuarta hay congresistas de todas las tendencias, pues digo, de gobierno, de oposición e independientes, pero la mayoría suman entre independientes y de oposición. Así que uno pensaría que allí la reforma laboral del gobierno no va a salir igual. Entonces mi apuesta es a que cuando eso pase, el 20 de junio se cae la reforma o sale una reforma flaquita, chimba, como dijeron muchos en el Senado, muchos aliados del gobierno. Sale una reforma chimba, para ponernos esos términos, y lo que va a hacer el gobierno es decir, ven lo que pasó, revivieron una reforma que no servía. Entonces, señores, aquí tengo otra vez mi arma secreta, mi bomba atómica, por decirlo así, que es la consulta popular. Voy a leerlos aquí un segundo antes de seguir. ¿Crees que el Congreso aprobará la reforma laboral revivida? Yo creo que sí, pero va a tener menos puntos. Eso es lo que les estaba contando. Quiero felicitarle por sus excelentes análisis. Muchas gracias, analista. Amo tu contenido, Ricardo. Siempre es útil y muy informativo. Muchas gracias. Petro subió en las encuestas por el mal manejo del tema de la consulta por parte de la oposición, dice Fernando. Estamos de acuerdo. Entonces, en ese momento, para devolver la película atrás a marzo, fueron vistos como héroes los miembros de la Comisión Séptima que archivaron la reforma laboral sin siquiera discutirla un segundo. La archivaron de una y eran los héroes para los empresarios, los gremios, la oposición, en fin. Pero miren lo que terminaron generando. No discutieron nada. No se dieron la tarea de pensar que había una gente reclamando por más derechos que les habían quitado desde el gobierno Uribe. Y entonces, ¿qué hicieron? Héroes de la patria y tales. Pero al rato
el presidente sacó esta arma secreta, como les digo, esta bomba atómica llamada consulta popular. Entonces, claro que fue muy mal manejado por parte del gobierno, de los opositores, sobre todo de la Comisión Séptima, este tema. A Benedetti no le van a perdonar estar con Petro, dice a Gómez C. Usted tampoco es una autoridad para decir qué pasó en el Senado. Bueno, está bien. Dice Máximo, a ver, ¿está dando mi opinión? Sí, estoy dando mi opinión, pero bueno, entiendo los puntos. Andar sentenciando nada. No sé a qué te refieres, Máximo, con andar sentenciando. Yo digo es que no fue evidente el fraude. No sé cuál es tu opinión. Si crees que hubo fraude, pues te leemos también acá. Angélica Lozano no hará nada, eso era lo que buscaba. Perdieron los colombianos trabajadores después de que la reforma sea aprobada, sea como ya una consulta sería aprobada por todos. Máximo, me quedo con esa apreciación que tienes ahí de perdieron los trabajadores colombianos, porque yo el miércoles recién termino esto y desarrollo esa idea que planteé el miércoles. Había dicho que había existido un partido de fútbol en el Congreso, un partido ajetradísimo en el que se dieron puño, pata, tarjetas amarillas, rojas, lo que sea, un partido de esos a muerte. Y en ese partido hubo un ganador, un perdedor y hubo alguien que salió empatando. El ganador, empiezo con el que perdió. El que perdió fue el gobierno porque no pudo seguir adelante con su consulta popular. El que era su estrategia principal, pero no perdió por goleada el gobierno porque la reforma laboral revivió. Su reforma laboral, su apuesta por los trabajadores, que era el tema inicial. ¿Quién perdió? Perdió el gobierno, ya dije. ¿Quién empató? Empató la oposición porque aunque metió el gol contra la reforma laboral, aunque metió el gol contra la consulta popular, perdónenme, la oposición metió el gol no permitiendo la consulta popular, pero le metieron el gol de revivir la reforma laboral de Petro, que ellos no querían, como les digo, en marzo. Incluso el Centro Democrático, los uribistas, se salieron cuando se votaba la resurrección de la reforma laboral. A ellos no les gusta nada la reforma laboral, no quieren que cambie nada, porque el legado de Uribe, recuerden, de 2003, es esa reforma laboral. Ellos no quieren revivir eso. Entonces, ellos, para mi juicio, empataron. ¿Y quiénes ganaron en esa jornada? A diferencia de lo que dice Máximo, para mí ganaron los trabajadores colombianos ese día, porque se revivió la reforma laboral. La consulta popular era más enredada para garantizar los derechos, no los garantizaba de una. Sí, no sabíamos si se iba a aprobar, no sabíamos después del Congreso con la consulta aprobada que iban a hacer. En cambio, aquí se abrió el camino, se abrió la puerta para un camino más expedito, más fácil de aprobar una reforma. Pero yo decía también en ese video que esto es apenas un partido de un torneo que es más largo. Entonces vienen más partidos. Y lo que puede pasar va a depender de cómo se jueguen esos partidos siguientes. Si resulta que el Congreso, el Senado, sale una reforma laboral que es mucho más débil para los trabajadores, pues van a perder ellos. Pero si sale la reforma laboral que propuso el gobierno, con derechos para los trabajadores, con nocturnos y demás, y también con derechos para otros sectores, como los aprendices del SENA, o como les decía, campesinos, periodistas, deportistas y demás, pues habrán ganado los trabajadores. Entonces, claro que el gobierno tenía una apuesta que era hacer politiquería electoral con la consulta popular, y en la mitad estaban los trabajadores. La oposición no quería nada de eso. Entonces, esa era mi apuesta de eso. Y antes de terminar este tema de la consulta, bueno, voy a leerlos y quiero compartirles algo antes de eso. En última, la consulta va porque va y así nos vamos este año. Vamos a ver si la consulta pasa. John. En última, la consulta va porque va, dice Yael Claudia. De acuerdo, a veces uno le da miedo publicar algo apoyando la reforma porque nos pueden votar. Esto donde será Roberto Fonseca, no sé si nos cuentas un poquito más. La consulta popular en la expresión del pueblo, la exigencia de los derechos perdidos. Estoy de acuerdo con eso, Máximo, y por eso muchos cuestionamos la posición de Angélica Lozano de no votar la consulta popular, cuando ella ha dicho que estaba de acuerdo con los mecanismos de participación ciudadana, pero bueno, esa fue su decisión. ¿Cómo pueden votar o debatir cualquier tema en 2 minutos? No, ya se había debatido mucho, Darío, el día antes se había debatido mucho la consulta popular. El costo político de la oposición es dantesco, no veo cómo se van a parar en una plaza pública, y si no se aprueba la reforma laboral que se revivieron. Esto me parece interesante, Policarpa, porque esa es la apuesta del gobierno, decirles a los congresistas que están en la actualidad: oigan, ustedes como votaron en contra de la consulta y han votado en contra de la reforma laboral, no les van a votar en 2026. La apuesta de ellos es que ellos tienen un electorado que no es necesariamente los trabajadores sindicalizados ni los trabajadores
que se benefician con la reforma y que a ellos no les va a afectar. Vamos a ver cómo sale esto. Se revivió eso, pero no es garantía que la aprueben. Es lo más probable es que no pase la reforma, dice ZMUG. Sí, es cierto, lo que puede pasar es que no terminen aprobando esa reforma tal cual la vimos. No creo lo que vos decís frente a eso. El gobierno ha querido hacer politiquería. No creo lo que vos decís frente a eso de que el gobierno ha querido hacer politiquería. Ya te entendí. Igual, yo creo que inicialmente el gobierno sí tenía la idea original de aprobar su reforma laboral. Obviamente cualquier político hace política con las cosas que hace. O sea, si yo digo, yo defendía a los taxistas, pues voy a ir a buscar los votos de los taxistas. Entonces el gobierno dijo, yo defendía a los trabajadores, voy a buscar el voto de los trabajadores, y eso es genuino y legítimo. Pero como la oposición les dio la papaya, como lo dijo en mismos términos el ministro Benedetti, y por eso lo digo así, por eso digo que quieren hacer política, nos dio la papaya, dijo Benedetti, y esta va a ser una mini reelección para Petro. Pues se dieron cuenta que eso era oro puro para poder hacer campaña electoral. Entonces, claro que también tiene que ver con política y política electoral. No es ilegal, no es malo, pero también hay que sincerarnos al decir el gobierno quiere hacer política con esto y quiere llevar su programa de gobierno relacionado con las reformas a este tema. Voy a terminar este asunto leyéndoles esto. Esto es el periódico El Tiempo de hoy. Y miren qué bonito titular. Empresarios aceptan cambios en recargos nocturnos y dominicales. Ahora sí, ¿no? Ahora sí los empresarios les dio por aceptar. Y encontré, y este titular es relacionado con una entrevista de Bruce McMaster, el presidente del ANDI, de que les vamos a hablar a continuación. Y quise resaltar algunas frasecitas del doctor Bruce McMaster en esa entrevista. Miren estas perlas. Dice: que vuelva al Congreso, dice, la reforma laboral es una buena noticia. Cuando ellos celebraron y apoyaron a los senadores de la Comisión Séptima porque habían hundido la reforma laboral. Y ahora dicen que vuelva al Congreso es una buena noticia. Y miren esto otro. Lo que queremos es pedirles al Congreso y al gobierno que tengamos la disposición para poder sacar adelante la reforma. Cuando ellos celebraron eso, cuando ellos no estaban de acuerdo con ningún tipo de reforma, ellos lo que querían era que se hundiera y punto. No solamente con los opositores, ese era un convenio con la oposición. Ellos con la oposición lo que lograban era darle un golpe al gobierno, un golpe político, y ellos se salvaban económicamente de darles más beneficios a los trabajadores. Entonces, súper chistoso que diga ahora esto. Lo que nosotros pedimos siempre fue la concertación, más concertación que la que hubo de la reforma laboral en la Cámara, que es la parte inicial donde se discutió, no hubo. La exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anuló muchos temas que incluso le interesaban a ella es sindicalista, y a ella le interesaban muchos temas de la reforma laboral original, y ella cedió, los eliminó para poderlos aprobar en la Cámara el año pasado. Y aquí el señor Bruce McMaster dice que no hubo concertación. Más perlas. Tenemos una propuesta específica, y es que puede haber un régimen excepcional, escuchen esto, para las micro y pequeñas compañías y los sectores. Esto habla de los recargos nocturnos, es decir, no pagarles recargos, que no paguen recargos nocturnos las micro y pequeñas compañías, puede ser eso entendible, y los sectores de restaurantes, hoteles, comercio y vigilancia. Entonces vamos a ver esto. Lo que dice Bruce McMaster, el presidente de los grandes empresarios del país, es que no debería revivirse esos derechos de recargos nocturnos y dominicales y festivos para gente que trabaje en restaurantes, hoteles, comercio y vigilancia. Pero esos son principalmente los que trabajan de noche, los de vigilancia, los que están en los supermercados de 24 horas, o los que trabajan en supermercados hasta las 9 o 10 de la noche, los que trabajan en restaurantes. Y no, lo que quiere es que para ellos no vaya eso. O sea, para los principales beneficiados, que no venga ese beneficio. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a ver que claro que los empresarios quieren hacerle quite a la reforma y empezarle a hacer pellizquitos, ¿no? Pellizquitos para empezarla a debilitar. Más frases. Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo con el compromiso de que el país como un todo busque muy rápidamente mecanismos que nos permitan mantener la competitividad. Dice también Bruce McMaster, hay dudas sobre las condiciones en las que se puede hacer la terminación de los contratos de trabajo, lo que les quita mucha flexibilidad a las empresas. Tradúzcase flexibilidad, poder despedir fácilmente a los empleados. 6 de cada 10 trabajadores están en condición de informalidad, dice Bruce McMaster. Carajo, esa informalidad existe desde hace muchos años y se ha aumentado desde la reforma laboral del expresidente Uribe, que estos empresarios ayudaron a promover con la promesa de que iba a haber más empleo formal. Entonces, ubiquémonos. Ellos entregan el país hoy nos rige la reforma laboral de Uribe, y en esa reforma laboral de Uribe el 60% de los trabajadores son informales.
¿los resultados han sido buenos? No, la fórmula que ellos le han vendido al país ha sido negativa. Entonces, decirnos este argumento de la informalidad ahora, que va a aumentar más la informalidad por la reforma laboral, es un poco atrevido por decirlo menos. Y me quedo con una frase de un internacionalista paisa que empecé a seguir hace pocos días por acá, que dijo: si usted tiene una empresa y no puede pagarles los recargos adicionales, cierre esa empresa y busque su hoja de vida y súbala a CompuTrabajo, porque usted realmente no puede mantener una empresa, no es empresario realmente. Solo se la robé esa frase a Juan David Gómez, el internacionalista paisa. Pues sí, hay gente que nació para ser empresario y sabe cómo hacer empresa berraca, dura, así sea pequeña o mediana, y pagarle lo justo a los trabajadores, y hay otros que se nutren su empresa a costa de empresarios mal pagos, empresarios pagados con el mínimo sin prestaciones, empresarios con contratos de prestación de servicio. Entonces, ven que las perspectivas, por lo menos de lo que dice Bruce McMaster, no son muy buenas relacionadas con lo que viene de la reforma laboral. Ese es un punto preocupante. Esa entrevista que salió hoy es muy diciente, lamentablemente, de lo que puede pasar. Antes de cerrar el tema, vamos a leerlos por acá. ¿Cuál es el argumento de los cristianos para hundir la reforma? Me preguntan por aquí, denme un segundo, los leo. A ver, no creo que los decida, no, eso ya lo había leído, perdónenme. Los empresarios están preocupados por el paro nacional, eso se está decidiendo en los territorios, revivieron la reforma porque saben que van a tumbarla por vencimiento de los tiempos. ¿Cuál es la joda? Si para trabajar horas extras se requiere permiso previo del ministerio, el tiempo sigue haciendo propaganda empresarial, qué horror, se notan los intereses políticos, los empresarios nos quieren tener infinitamente esclavizados. Absolutamente de acuerdo, claro, eso es verdad, la informalidad crece porque la gente no se conforma con el mínimo, no se conforma seguramente. ¿Qué opinas de las posturas de JP? Con la reforma le pueden dar más plata a los pastores del diezmo. Sí, es cierto, Fernando, estamos completamente de acuerdo. Los cristianos pelearon eso, y no solo los cristianos, la economía en general, pero eso es un argumento que siempre se discute ahí entre macroeconomistas. Muchos economistas dicen que con más salario lo que va a pasar es que los empleados, los trabajadores, todos nosotros los que somos asalariados vamos a consumir más, que es lógico, ¿no? Si usted tiene más plata, pues se da el gustico del viaje, se da el gustico de ir al restaurante tal, se da el gustico de comprar tal cosa. Si usted tiene menos plata, pues menos va a gastar, la economía va a ser más pequeña, más precaria. Pero el argumento que utilizan los que están en contra de dar más salarios es que subir los salarios va a generar inflación, desempleo, porque se va a despedir gente. Entonces eso siempre han sido las tensiones de eso, pero me gusta mucho esa frase, Fernando, de que con más salario, pues los cristianos van a recibir más diezmo de los trabajadores. Y sí, pues eso al fin y al cabo es otro negocio de lo que muchos denominamos los mercaderes de la fe. Pero bueno, no me meto en esas honduras, como se dice popularmente. ¿Qué opinas de las posturas de JP? Dice ya el Claudia, tengo un video con él esta semana para que lo revises, pues ya de la semana pasada está ya subido. ¿Qué opinas del castigo supuesto a Dilian y el Valle? Eso se llama esclavitud laboral. Eso del castigo, va a cerrar este tema con lo de Dilian. Feo eso que se vio del ministro Benedetti diciendo que entonces iban a castigar a la gobernadora del Valle porque no llegaron los votos de Dilian, que era básicamente 2 senadores, Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, que no votaron con la consulta popular del gobierno. Digo que es feo porque pues es que los recursos para el Valle del Cauca, que es un departamento que quiero y amo con el alma, no pueden depender de que la gobernadora apoyó o no la consulta popular. Yo creo que el presidente no puede amenazar de esa manera al departamento. Y pues seguramente la relación con ella se cortará, pero los recursos para el Valle del Cauca, que es la tercera economía del país, deben estar garantizados y no pueden depender de esta posición. Bueno, y para terminar, ya que estamos hablando de empresarios durante todo este rato, de miembros de los gremios, voy a despedirme con esta tablita que les hice sobre el video que ya está subido, para que le echen una mirada. Bueno, voy a leer antes de esto. Usted lo acaba de decir, si no podemos pagar, cerramos, y ahí la cantidad de empleos que se pierde. Supongo que Reinita es una empresaria. Increíble, esos de la iglesia cristiana de Suba, su presencia, son dueños casi ya de todo el barrio, les ha ido muy bien.
Yo cierro mi negocio y pierde mi familia y yo, además de las tantas que dependían de empleo. ¿Conoces el referéndum antiprivilegios? ¿De dónde eres, Elías? Yo soy de Armenia, pero con mucha cercanía ya al Valle del Cauca, por eso los quiero tanto. Voy a quedar aquí con Reinita. Yo cierro mi negocio y pierde mi familia y yo, además las tantas personas que dependían de este empleo. Supongo que es empresaria, supongo que se vería afectada con esta reforma laboral. Pues es uno de los argumentos, pero piense que ustedes, los empresarios, tienen unos márgenes de utilidades, y el que es emprendedor, yo los admiro mucho, de verdad, yo los admiro mucho, porque es que si usted es empresario, se arriesga, apuesta, juega duro, invierte tiempo, en fin, lo que sea. Pero lo que pasa con sus ganancias no puede depender o no puede ser a costa de los derechos de otros. Si su empresa está basada únicamente en no darles esos beneficios laborales, lo siento, con todo respeto lo digo, no es viable la empresa. No debería ser de esa manera. Nos están ahogando con impuestos y mucho más. Esa es otra discusión. Y en la reforma tributaria del año pasado estaba la idea de reducirles los impuestos y no fue aprobada. Le valgo esa idea de los impuestos, pero que la base de la empresa esté sustentada únicamente en no pagarles horas extras, horas nocturnas y dominicales a los trabajadores, pues creo que no debería ser un argumento muy sólido. Pero bueno, lo respeto perfectamente porque sé que hay una situación compleja para pequeños y medianos empresarios en el país. Pero les decía, cierro este tema con una listica interesante sobre lo que tiene que ver con los gremios empresariales. Escuchábamos a Bruce McMaster, o les leía lo que decía Bruce McMaster en esta entrevista, y lo que quiero es que nos quedemos con una reflexión de cuando ustedes vean en los periódicos, en las redes, en los medios de televisión, de radio, escuchen, vean hablar a los gremios, a los líderes de los gremios económicos, entiendan que están viendo ahí a una persona que es muy experta en lo que sabe, en su tema, de servicios públicos, de comercio, de industria, perfecto, y eso yo lo valgo y está muy bien. Pero entiendan también que enfrente de ustedes les está hablando personas que tienen intereses económicos, es decir, si alguien está defendiendo que las tarifas de energía se mantengan al mismo precio, es porque ellos hacen parte de una empresa de energía y buscan generar ganancias, eso es obvio. Pero además ellos tienen pasado político, ellos, los líderes gremiales, hicieron parte de diferentes gobiernos, como encontré en el listado. Entonces, en Colombia existe una cosa que se llama el Consejo Gremial Nacional, que agrupa 33 gremios de diferentes sectores, como les decía, generadores de energía, plásticos, petróleo, exportadores, turismo, servicios públicos, bancos, minería, flores, fondos de pensión, celulares, en fin, todos los gremios de la economía. ¿Qué pasa? Que estos de los 33 que hay en el Consejo Gremial, encontré, y ahí pueden ver el video, pero aquí se les voy a contar de manera descriptiva. De esos 33, 25 hicieron parte de diferentes gobiernos. Entonces, leamos aquí. El doctor Bruce McMaster fue viceministro de Hacienda, director del DPS, el cargo que tuvo Gustavo Bolívar, y fue alcalde encargado de Cartagena durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El señor presidente de Andesco, Camilo Sánchez, que ha advertido de supuestos apagones, fue senador del Partido Liberal, ministro de Vivienda con el expresidente Santos, y su papá, Julio César Sánchez, fue ministro de César Gaviria. De esos 25 que les digo, 12 estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, 7 en el gobierno del expresidente Uribe, 2 en el de Pastrana, 2 en el de Gaviria y 2 más estuvieron en las alcaldías de Peñalosa. Entonces, claro que estos gremios son partes interesadas en lo económico y en lo político, y les leo otros más. Asofondos, Andrés Velasco fue viceministro de Hacienda de Santos. Asomóvil, Samuel Hoyos fue representante a la Cámara y precandidato a la alcaldía del Centro Democrático. El de Camacol, Guillermo Herrera, fue funcionario de 3 gobiernos, de Duque, de Santos y de Peñalosa. El de Cotelco, José Andrés Duarte, trabajó en la Secretaría de Industria del Instituto Distrital de Turismo de Peñalosa. Fedegan, ampliamente conocido, José Félix Laforía, esposo de María Fernanda Cabal, viceministro de Agricultura del expresidente Gaviria y superintendente de Notariado de Uribe. La lista es larguísima. Jaime Cabal, otro de los célebres, el principal opositor de la reforma laboral, fue ministro de Desarrollo de Pastrana, fue candidato al Senado del Partido Conservador y se quemó 2 veces, y después embajador en Corea de Santos. Entonces, claro que
la reflexión que les quiero dejar es que no es ilegal, no lo piensen que es ilegal, ni siquiera antiético. Lo que pasa con estos gremios es que tienen intereses particulares y ustedes deberían saber leer cuando eso ocurre, cuando ustedes se encuentran con un líder gremial, pues que está hablando desde los intereses de su sector económico, pero también desde intereses políticos. Actualmente en el gobierno Petro lo que existe es que no hay representación de estos gremios y la torta se volteó, por ponerlo en esos términos, y no existen hoy representantes de los gremios, sino de sindicatos, de sectores políticos, de líderes sociales, de activistas, que también muchos los critican porque son partes interesadas, los sindicatos de los profesores, de los petroleros, toda esa industria o todo ese sector mejor de los sindicatos hoy está en el gobierno del presidente Petro. Pero lo habitual antes era que ellos hacían la puerta giratoria entre gobierno y presidencia. Miren otro caso aparte de estos. Sabas Pretel, que fue condenado por la GIS política, había sido presidente de FENALCO y terminó en el gobierno Uribe como ministro del Interior. El señor Guillermo Otero de FENALCO, señalado de haber bombardeado a menores de edad en el gobierno Duque, terminó como ministro de Defensa de Duque, es decir, de FENALCO al gobierno Duque. De la ANDI, Luis Carlos Villegas pasó de ser presidente de la ANDI a ministro de Defensa de Santos. O FENAVI, que es una parte interesada dentro del sector agricultura, terminó Andrés Valencia como ministro de Agricultura de Iván Duque. Los casos son realmente larguísimos y están ahí en esa tabla que les di, están en ese video. Entonces, por eso les digo, mi reflexión final para irnos despidiendo es esa, que piensen cuando ven a los líderes gremiales hablando de que están hablando realmente desde una posición muy cómoda como empresarios, como representantes de los empresarios y también como funcionarios políticos que alguna vez lo fueron. Entonces, nos vamos, nos despedimos, muchas gracias por estar acá charlando estos minutos, como les digo, para que se vayan bien informados con 4 temas, lo que tiene que ver con la consulta popular 2.0, lo que se viene durante estos días en las discusiones en el Congreso y también las marchas que va a promover el presidente Petro. Lo segundo, lo que va a pasar con el terremoto, el cimbronazo que va a causar Carlos Amaya en el Congreso, en el Partido Verde, y bueno, con los congresistas del Partido Verde, si finalmente lanza su candidatura, y lo que tiene que ver con la extorsión de Trump y el futuro de la relación, la extorsión de Trump a Colombia y el futuro de la relación de Colombia con Estados Unidos y de Colombia con China después de ese acercamiento del presidente Petro. Me voy antes, les leo algunos comentarios, a ver, además si los ponen a trabajar horas extras es porque está vendiendo en más de la norma, están todo discutiendo lo de las horas nocturnas, si paga más renitas a sus trabajadores, incluso le puede pagar más, les puede comprar más, dice Jaime Cabal, fue jefe mío en el Valle del Cauca, ¿ve? Bueno, Policarpo, ahí la dejo, sí antiético porque ellos no son claros de dónde vienen. JB Valina, sí, pues ellos no se ponen ahí el cartel de que dicen yo trabajé con Duque, yo trabajé con Uribe, yo trabajé con Santos, pero pues para eso están estos ejercicios en los que los ciudadanos empezamos a revisar de dónde o cuál es el origen de ellos. Eso de los gremios nunca lo dicen los medios nacionales, lo de Ciro de la Picota al Congreso a votar la consulta, tienes candidato de ideología. Bueno, pues muchas gracias por estar conectados, hicimos una horita de charla, como siempre, muchas gracias por estar acá. Recuerden sumarse aquí, seguirme aquí en TikTok a través de @RicardoGonduk, también en Facebook me pueden encontrar como Ricardo González Duque, o también me pueden buscar en Instagram como @RicardoGonduk, ahí nos encontramos también, tenemos más contenido para que ustedes estén consumiendo. Gracias, seguimos hablando de política, de lo que está pasando en Colombia, las jugaditas cada semana. Chao, chao, feliz noche.